Los caballeros templarios emergen en la historia como guardianes de secretos ancestrales, una orden que trascendió los límites del tiempo para convertirse en un símbolo de misterio y poder. Fundada en una época de conflicto y devoción, esta pequeña hermandad de monjes guerreros no solo se destacó por su bravura en el campo de batalla, sino también por el enigma que los envolvía. Su influencia creció rápidamente, convirtiéndolos en una de las fuerzas más poderosas y enigmáticas de la Edad Media. Cada uno de sus pasos dejó una estela de curiosidad y misterios que siguen sin resolverse hasta hoy. La fascinación por los templarios no se limita a sus proezas militares o su fervor religioso, sino en los secretos que parecen haberse llevado consigo a la tumba. ¿Qué era lo que realmente custodiaban? ¿Cuál era la verdadera magnitud del poder que poseían? ¿Por qué, tras tantos siglos, seguimos hablando de ellos con una mezcla de admiración y temor? Quizás la respuesta se encuentra en los enigmas históricos que rodean sus rituales, sus riquezas y las reliquias sagradas que, según algunos, todavía se encuentran ocultas en algún rincón del mundo. Los templarios, con sus túnicas blancas y cruces rojas, encarnan algo que va más allá de los registros históricos. Representan a guardianes de una era de fe firme, pero también de secretos que, de ser revelados, podrían haber alterado el curso de la historia. Tal vez esta combinación de poder y misterio es lo que los mantiene vivos en el imaginario colectivo, como una orden que, incluso en su destrucción, sigue influyendo en nuestra percepción del pasado y de los secretos que guarda. A medida que nos adentramos en la historia de los templarios, comenzamos a descubrir que su legado va mucho más allá de ser meros guerreros. Retrocedamos al inicio, a la fundación de la orden, y entendamos cómo pasaron de ser guardianes a convertirse en leyendas inmortales. En el contexto de las cruzadas, un grupo de caballeros estableció la Orden de los Templarios para proteger a los cristianos en su peregrinación a Tierra Santa. Fundada a finales del siglo XI, surgió como respuesta al tumulto de las Guerras Santas, ofreciendo una chispa de esperanza en tiempos de incertidumbre. Con una misión clara de proteger a los peregrinos de los peligros que enfrentaban en su travesía, la Orden se destacó por su dedicación y valentía. Así, los templarios se afirmaron no solo como defensores de la fe, sino también como guardianes de la seguridad de los viajeros. Con el tiempo, la Orden no se limitó a sus funciones militares. Su expansión fue vertiginosa. Pasaron de ser una pequeña agrupación de caballeros a convertirse en una organización poderosa a nivel internacional. Acumulando riqueza e influencia, establecieron una red de fortalezas y propiedades en toda Europa y Oriente Medio. Este crecimiento no solo se debió a sus habilidades en combate, sino también a su hábil administración y las alianzas estratégicas que formaron con monarcas y líderes eclesiásticos. Con este ascenso, el poder de los templarios no solo se consolidó, sino que también empezó a generar envidia y sospecha. La gran cantidad de tierra, la enorme riqueza acumulada y la creciente influencia política y militar comenzaron a atraer miradas curiosas y preocupadas por parte de reyes y nobles. Se convirtieron en una fuerza respetable y temida, un orden que empuñaba algo más que espadas y armaduras, sino también una compleja red de intereses y riquezas que podía alterar el equilibrio de poder europeo. A medida que los templarios se convirtieron en leyendas, la historia de su fundación revela un entramado de fe, estrategia y ambición. Pasando al siguiente capítulo, exploraremos lo que realmente protegieron los templarios y los secretos ocultos que podrían haber dado forma al destino del mundo. La Orden Templaria, con su enigmática capa y su cruz roja, está entrelazada con leyendas sobre el Santo Grial y otras reliquias sagradas. El Grial, símbolo de pureza y poder espiritual, a menudo se asocia con los templarios, lo que generó especulaciones sobre si realmente poseían el Santo Grial mencionado en las leyendas artúricas. La creencia de que los templarios custodiaban el Santo Grial, con sus promesas de iluminación y poder, sigue fascinando e intrigando, lo que lleva a muchos a preguntarse si esta reliquia estaba realmente bajo la protección de la Orden. Otro misterio central es el Templo de Salomón, un lugar sagrado en Jerusalén que exploraron los templarios. La leyenda dice que los caballeros llevaron a cabo excavaciones debajo del antiguo templo en busca de reliquias y artefactos que pudieran revelar profundos secretos sobre la historia y la espiritualidad. El templo, considerado un lugar de gran importancia religiosa e histórica, pudo haber albergado conocimientos que cambiarían la comprensión del mundo.
Los relatos de lo que encontraron los templarios, si es que encontraron algo, siguen siendo un tema de ferviente debate entre historiadores y entusiastas del ocultismo. Además de las reliquias físicas, los templarios también estaban asociados con documentos secretos. Las teorías sugieren que podrían haber conservado textos antiguos que contenían verdades ocultas sobre la religión, la historia o la naturaleza humana. Estos documentos, si existen, podrían tener el poder de transformar la comprensión histórica y teológica, revelando misterios que podrían desafiar el status quo de la época y de hoy. La búsqueda de estos documentos, reales o imaginarios, sigue siendo una parte vital de la fascinación actual por los templarios. A medida que la orden templaria expandió su influencia, acumuló una riqueza inconmensurable. El tesoro templario fue ampliamente reconocido como uno de los mayores bienes de la época medieval, compuesto por oro, plata, reliquias y objetos de valor adquiridos durante las cruzadas y mediante sus donaciones. Esta acumulación de riqueza alimentó rumores y especulaciones sobre la magnitud del tesoro que poseía la orden y su importancia para el mundo cristiano y secular. La misteriosa desaparición del tesoro templario es uno de los enigmas más cautivadores de la historia. Tras la caída de la orden, muchos se preguntan qué pasó con este inmenso patrimonio. La supuesta falta de pruebas concretas y el secretismo que rodea el destino del tesoro alimentan teorías que van desde escondites subterráneos hasta direcciones inesperadas en diferentes partes del mundo. La idea de que grandes cantidades de riqueza podrían haberse escondido en algún lugar remoto sigue siendo objeto de fascinación y especulación. Durante siglos, los cazadores de tesoros han intentado descubrir la ubicación del tesoro perdido utilizando mapas antiguos, relatos históricos y leyendas locales. Sin embargo, a pesar de varias expediciones y descubrimientos, el destino final del tesoro templario sigue siendo un misterio sin resolver. Cada nuevo descubrimiento o afirmación añade una capa al enigma, manteniendo el interés y la curiosidad sobre lo que realmente podría estar oculto. La búsqueda del tesoro perdido de los templarios es más que una mera búsqueda de riquezas. Es un viaje que revela la persistente fascinación humana por los secretos y el deseo de comprender el pasado. En el siguiente tema, exploraremos la caída de la orden y el impacto devastador que tuvo en los caballeros templarios. El esplendor de los caballeros templarios llegó a un final abrupto y dramático a principios del siglo XIV. La envidia y la ambición del rey Felipe IV de Francia jugaron un papel crucial en la caída de la orden. Felipe IV, conocido por su necesidad de dinero para sostener sus guerras y financiar su administración, vio a los templarios como una fuente atractiva de riqueza e influencia. La decisión de atacar la orden no fue solo una cuestión de ambición personal, sino también una maniobra estratégica para consolidar su poder. El arresto y el juicio de los templarios estuvieron marcados por una serie de acontecimientos siniestros. En una fatídica noche, el 13 de octubre de 1304, muchos de los miembros de la orden fueron detenidos bajo cargos infundados de herejía, sodomía y otros delitos graves. El proceso se caracterizó por la tortura y la coacción, y muchos caballeros se vieron obligados a confesar delitos que, en muchos casos, no habían cometido. El tribunal, encabezado por el rey Felipe y el papa Clemente V, condenó la orden sin pruebas sólidas, exacerbando la sensación de injusticia. El gran maestre Jacques de Molay, líder supremo de los templarios, sufrió un destino particularmente trágico. Tras meses de cautiverio y torturas, fue quemado en la hoguera el 21 de marzo de 1315. Sus últimos momentos estuvieron marcados por una poderosa y enigmática declaración, desafiando la legitimidad del juicio y echando un último vistazo a la injusticia que lo rodeaba. La ejecución de Molay y sus palabras antes de morir alimentaron especulaciones y misterios que persisten hasta el día de hoy. La leyenda de los caballeros templarios no termina con su caída. Continúa influyendo y dando forma a las sociedades secretas modernas. Muchos creen que, tras la disolución de la orden a principios del siglo XIV, algunos templarios pasaron a la clandestinidad o formaron nuevas organizaciones secretas. Una de las teorías más intrigantes es la conexión entre los templarios y la masonería, una sociedad secreta que surgió siglos después, en el siglo XVII. La teoría sugiere que los masones heredaron rituales, símbolos y tradiciones de los templarios.
Ambos comparten un conjunto de símbolos esotéricos, como la cruz templaria y la escuadra y el compás, que alimentan la creencia de que la masonería es, de hecho, una continuación de la tradición templaria. Muchos de los rituales masónicos, incluidas las ceremonias de iniciación y las enseñanzas secretas, se consideran una reinterpretación de los antiguos rituales templarios. Esto plantea dudas sobre el verdadero origen y significado de estos rituales y cómo se han conservado a lo largo de los siglos. Aunque no hay evidencia concluyente de que los templarios fundaran o influyeran directamente en la masonería, la conexión a menudo se explora en teorías de conspiración y obras de ficción. Los libros y películas sobre los templarios y los masones a menudo mezclan hechos históricos con especulaciones, creando una fascinación duradera en torno a estas organizaciones secretas. La idea de que los templarios todavía podrían estar activos, de alguna manera, detrás de escena de la sociedad es una rica fuente de curiosidad y misterio. La búsqueda de vínculos entre templarios y masones sigue siendo un campo fértil para estudiosos y entusiastas de los misterios de la historia. Sean ciertas o no, estas teorías añaden una capa adicional de complejidad al legado templario, que continúa desafiando e inspirando la imaginación popular. El misterio persiste, dejando a los entusiastas de la historia y las sociedades secretas ansiosos por descubrir más secretos ocultos y revelar la verdad detrás de estas fascinantes leyendas. La influencia de los caballeros templarios se extiende más allá de los libros de historia y las teorías de conspiración, encontrando un lugar especial en la cultura popular. Desde el siglo XIX, los templarios han sido una fuente inagotable de inspiración para películas, libros y juegos, dando forma a la percepción pública de lo que realmente sucedió con esta enigmática orden. Esta presencia constante en los medios populares ayuda a perpetuar el misterio que rodea a los templarios, haciéndolos parecer más reales y cercanos que nunca. Películas como El Código Da Vinci e Indiana Jones y La Última Cruzada son ejemplos notables de cómo se retrata a los templarios en el cine. Estas películas mezclan hechos históricos con elementos ficticios, creando narrativas que alimentan la imaginación de los espectadores y refuerzan el aura de misterio que rodea a la orden. Aunque muchas de estas representaciones están dramatizadas, presentan al público conceptos históricos y teorías de conspiración que pueden tener una base en la realidad o ser meras especulaciones. Además del cine, los templarios también han sido personajes centrales en varias novelas y series de televisión. Libros como Los Pilares de la Tierra de Ken Follett y El Último Templario de Raymond Corey exploran la intriga y el suspenso asociados con los templarios, mezclando historias reales con ficción apasionante. Estos textos son populares entre lectores que buscan aventuras históricas y enigmas complejos, lo que refuerza la idea de que el orden todavía tiene un profundo impacto en la imaginación popular. A través de todas estas representaciones, los templarios siguen siendo un símbolo de misterio y aventura, atrayendo tanto a los amantes de la historia como a los amantes de la ficción. La forma en que se presentan en la cultura pop mantiene vivo y accesible el misterio, invitando al público a explorar y cuestionar las verdades y leyendas que rodean este antiguo orden. La fascinación por los templarios es, por tanto, un testimonio de cómo el misterio de la historia puede seguir inspirando y entreteniendo, conectando el pasado con el presente de formas fascinantes e innovadoras. La búsqueda de respuestas sobre los caballeros templarios nunca se ha detenido y la ciencia moderna ha sido un poderoso aliado en este viaje. En las últimas décadas, nuevos descubrimientos arqueológicos han arrojado luz sobre los misterios que rodean a la orden. Entre las más notables se encuentran las excavaciones en sitios de importancia histórica, como antiguos templos y fortalezas templarias. Estas excavaciones han revelado artefactos y estructuras que pueden ayudar a arrojar luz sobre la verdadera naturaleza de las actividades y creencias de los templarios. También se han analizado documentos antiguos con técnicas modernas, ofreciendo nuevas perspectivas sobre la historia de los templarios. Manuscritos que alguna vez fueron difíciles de interpretar, ahora se estudian con la ayuda de tecnologías como la radiografía y el escaneo avanzado. Estos métodos permiten a los investigadores leer textos frágiles y deteriorados, revelando información que puede haberse perdido en la historia. El análisis de estos documentos puede proporcionar pistas sobre lo que realmente creían los templarios
y cuáles eran sus verdaderos objetivos. Además de los descubrimientos arqueológicos y documentales, la ciencia también ayuda a esclarecer la influencia de los templarios mediante análisis genéticos. Los estudios de huesos encontrados en antiguos cementerios templarios han proporcionado información sobre el origen y la composición de la orden, ayudando a establecer conexiones entre los templarios y otros grupos históricos. Estos datos genéticos están ampliando nuestra comprensión de la red de influencia que tuvieron los templarios en su época. El futuro de la investigación de los templarios es prometedor, y nuevas tecnologías y métodos continúan revelando más sobre este enigmático orden. A medida que avanza la ciencia, nuevos descubrimientos pueden responder preguntas antiguas y resolver los enigmas que aún rodean a los caballeros templarios. Lo que queda por descubrir podría cambiar nuestra comprensión de uno de los órdenes más misteriosos de la historia y seguir alimentando la curiosidad y la fascinación por esta intrigante parte del pasado. El legado de los caballeros templarios es una intrincada red que se extiende mucho más allá de su tiempo. La influencia de los templarios en la religión y la política medievales es profunda y se refleja en cómo dieron forma al curso de la historia europea. Su orden no solo participó en las cruzadas, sino que también influyó en el desarrollo de las instituciones financieras y administrativas de la época. Esta herencia sigue resonando en la forma en que entendemos las estructuras de poder y la organización social medieval. Hoy en día, la influencia de los templarios es evidente en muchos aspectos de la sociedad contemporánea. Sus símbolos y rituales se han integrado en diversas tradiciones y organizaciones, incluso influyendo en la masonería. La conexión entre los templarios y las sociedades secretas sigue cautivando a académicos y aficionados, manteniendo vivo el aura de misterio que rodea a la orden. Esta influencia ha trascendido el tiempo, dejando un rastro de curiosidad y especulación que persiste hasta nuestros días. El mito de los templarios también perdura en la cultura popular, donde a menudo se les representa en películas, libros y otros medios. Esta presencia constante contribuye a mantener la imagen de los templarios como guardianes de secretos antiguos y aventureros en busca de tesoros. Esta representación no solo aviva la fascinación por el pasado, sino que también fomenta la creación de nuevas leyendas e interpretaciones sobre lo que realmente significaban los templarios. En última instancia, el enigma de los templarios continuará siendo una leyenda viva a lo largo de las generaciones. El atractivo de sus secretos sin resolver y su impacto duradero en la cultura y la historia aseguran que la orden siga siendo relevante. A medida que surjan nuevos descubrimientos e interpretaciones, el legado de los templarios seguirá inspirando e intrigando, manteniéndose como una de las mayores curiosidades de la historia. Los caballeros templarios, con sus secretos envueltos en misterio y su influencia que ha perdurado a lo largo de los siglos, ofrecen una lección fascinante sobre el poder de la curiosidad y la búsqueda del conocimiento. La historia de estos guerreros, que pasaron de ser guardianes de tesoros sagrados a símbolos de enigmas no resueltos, revela la complejidad de nuestro propio viaje para comprender el pasado. A pesar de siglos de enigmas y especulaciones, el aura de misterio que rodea a los templarios sigue cautivándonos. Al reflexionar sobre la trayectoria de los templarios, nos enfrentamos a profundas preguntas sobre la verdad y el mito. Cada descubrimiento, cada teoría, nos desafía a cuestionar nuestras propias creencias y a explorar más profundamente en busca de respuestas. Los templarios nos demuestran que la historia no es solo una secuencia de eventos, sino un tapiz rico e intrincado, donde cada hilo puede desvelar un nuevo misterio. Como espectadores y exploradores de la historia, somos invitados a profundizar en estos enigmas, buscar nuevas perspectivas y desafiar lo que sabemos. El legado de los templarios es una invitación a la exploración continua y al descubrimiento, recordándonos que el pasado siempre está al alcance para revelar nuevos secretos. Entonces, ¿qué harás con este conocimiento? Sigue explorando los misterios de la historia, investiga los enigmas que te fascinan y profundiza en la búsqueda de la verdad y la comprensión. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y acompáñanos en el próximo viaje a través de los misterios que moldean nuestro mundo. Con solo $1 mexicano, puedes hacer la diferencia. Tu donación es crucial para que podamos seguir desentrañando los misterios de la historia y trayendo contenido único para ti. Cada contribución, por pequeña que sea, nos ayuda a mantener el canal activo y a explorar aún más secretos del pasado.
Dona lo que sientas en el corazón. El enlace está en el primer comentario fijado. Juntos podemos preservar el pasado e inspirar el futuro.